Hablemos de Porfirio Díaz. Es una figura que hasta el día de hoy divide opiniones en México. Para algunos, fue el gran arquitecto del México moderno. Para otros, un tirano sin escrúpulos. La verdad es que pocas figuras son tan complejas y, sobre todo, tan contradictorias. Su historia es, en muchos sentidos, la historia de una era llena de tensiones. Y para que nos demos una idea de su impacto, pensemos en esto. Su control sobre el país, lo que hoy conocemos como el Porfiriato, duró más de 30 años, más de 3 décadas, un tiempo en el que, para bien y para mal, transformó a México para siempre. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un héroe de guerra, alguien aclamado por defender a la nación, termina siendo derrocado como un tirano? Esa es la historia que vamos a desentrañar, una de heroísmo, de ambición, de un progreso brutal y, al final, de una revolución inevitable. Bueno, para entender al dictador, primero tenemos que conocer al héroe. Porque antes de ser presidente, Díaz se forjó una leyenda en el campo de batalla, defendiendo a México de la invasión extranjera. Su carrera militar fue, sinceramente, impresionante. Fue una figura clave en la famosísima Batalla de Puebla, la del 5 de mayo, y su papel fue decisivo para finalmente expulsar a los franceses y restaurar la República. Todo ese prestigio militar, pues, se convirtió en su boleto al poder. Con esa fama, se levantó en armas y, tras ganar, tomó la presidencia. Y aquí viene la mayor ironía de todas. La bandera con la que se rebeló, su promesa central, era la no reelección. Su argumento era impedir que los presidentes se quedaran en el poder. Una promesa que, como veremos, él mismo se encargaría de romper una y otra vez. Muy bien. Una vez en el poder, Díaz se fijó una misión clarísima: modernizar a México sin importar el costo. Aquí es donde realmente comienza la era del porfiriato. La ideología que justificaba todo su gobierno era el positivismo. A ver, después de décadas y décadas de guerras civiles y caos, la idea de que para progresar México necesitaba primero orden, pues sonaba muy atractiva. Y ese orden, un orden férreo impuesto desde arriba, se vendía como el único camino posible hacia la modernización. Y la escala de esa transformación fue asombrosa. Nada, pero nada, simboliza mejor el progreso porfiriano que el ferrocarril. Cuando llegó al poder había apenas 800 kilómetros de vías. Para cuando se fue, había más de 20,000. De repente, los trenes conectaban al país, abrían mercados y movían recursos como nunca antes se había visto. Y el crecimiento fue muy real, no se puede negar. El capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos y Europa, llegó a raudales para explotar minas y petróleo. Se instalaron nuevas tecnologías como el telégrafo y el teléfono. Y, lo más importante para muchos en esa época, por primera vez en décadas, México vivió una paz interna duradera, la famosa paz porfiriana. Pero, y este es un gran pero, esa paz y ese progreso tuvieron un precio terrible, un precio que se pagó con represión y con sangre. Esta frase es escalofriante. Supuestamente la envió Díaz en un telegrama para aplastar un levantamiento. Mátalos en caliente y después averiguas. Se convirtió prácticamente en el lema no oficial del régimen. La orden era clarísima: reprimir primero, hacer preguntas después. El orden no podía esperar. Y para hacer cumplir su voluntad, Díaz perfeccionó sus instrumentos de control. Creó a los rurales, una especie de policía de élite que patrullaba el campo imponiendo el orden con una brutalidad legendaria. Y luego estaba la infame Ley Fuga, que era básicamente una excusa legal para ejecutar opositores sin necesidad de un juicio. La economía del porfiriato tenía dos caras completamente opuestas. Por un lado tenías a los científicos, la élite tecnócrata que manejaba el país, enriqueciéndose a sí mismos y a sus socios extranjeros. Y por el otro lado tenías a la gran mayoría de la población rural atrapada en las tiendas de raya, un sistema que los obligaba a endeudarse de por vida con el patrón de la hacienda. El costo humano de este modelo fue inmenso. Huelgas de obreros como las de Cananea y Río Blanco fueron reprimidas a balazos, con masacres. Pueblos indígenas enteros como los yaquis fueron exterminados o deportados para quitarles sus tierras. Cualquier periodista u opositor era encarcelado. Y a miles de campesinos les quitaron sus tierras. Todo ese resentimiento se fue acumulando, hirviendo bajo la superficie de la paz porfiriana. Y la cosa es que el mismo orden que Díaz construyó con mano de hierro llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. La estabilidad que presumía se basaba en la injusticia, y eso simplemente no podía durar para siempre. El fin llegó sorprendentemente rápido.
Todo empezó con una entrevista en 1908, donde un Díaz ya anciano dijo que México estaba listo para la democracia. Esto abrió la puerta. Francisco Madero, un idealista de familia rica, le tomó la palabra y se lanzó como candidato. ¿Qué hizo Díaz? Lo encarceló y se declaró ganador de las elecciones. Desde la cárcel, Madero lanzó el Plan de San Luis, el llamado a las armas que dio inicio a la Revolución Mexicana. Y el régimen, que parecía tan sólido, se vino abajo en cuestión de meses. Para mayo de 1911, el viejo dictador no tuvo más opción que renunciar. Se subió a un barco rumbo a Francia y nunca más volvió. El porfiriato había terminado. Al final, el legado de Porfirio Díaz sigue siendo un debate muy vivo. ¿Fue un mal necesario para modernizar a un país que se caía a pedazos? ¿O fue simplemente un régimen brutal cuyo colapso era solo cuestión de tiempo? La respuesta a esa pregunta quizás no solo define a Díaz, sino al México que nació después de él.